Así que este es el plan para el día siguiente: un golpe militar, una insurrección armada o una intervención extranjera. Si cualquiera de esas operaciones es parcial o fallida, existe el riesgo cierto y real de que haya una guerra civil en el país, guerra civil que van a pagar con su sangre el mismo pueblo venezolano al que ustedes dicen defender. Un choque donde van a estar el demente de Trump, pero cuidado también ya el reactivo Putin y el implacable Xi Jinping. Quieren que sea Venezuela el espacio de confrontación entre los intereses chinos, rusos y norteamericanos. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas y todas estas organizaciones, para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? No, señor. ¿Y usted, señor, prestaría sus hijos para la guerra? No, señor presidente. Que levante la mano el que prestaría aquí sus hijos para la guerra. Entonces, ¿quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos, que otras mamás pongan los heridos, que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra, no más guerra. Aquí estamos, los hijos de Bolívar, los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Tupac Amaru, y estamos resueltos a ser libres. Aunque a Donald Trump y a las transnacionales petroleras no les agrade la idea, aquí en Miami muchos venezolanos rechazan tajantemente las intentonas de golpe de Estado e intervenciones en contra del pueblo y gobierno legítimo de Venezuela. Si Trump está tan preocupado por el pueblo venezolano, que pare la guerra económica. Que pare la guerra económica para que el pueblo venezolano no sufra, porque si está el pueblo venezolano sufriendo es por la guerra económica que declaró Obama y ahora Trump. Y es que algo huele muy raro aquí. Es petróleo, aquel hidrocarburo que tanto le gusta a Washington y a las corporaciones. ¿No será que el afán democrático de Trump en Venezuela es más bien una justificación para sacarle el jugo al petróleo del pueblo venezolano? Se preguntan algunos. La cuestión con Irak era el petróleo y la cuestión con Venezuela es el petróleo. Venezuela tiene los yacimientos de reserva de petróleo más grandes del mundo. 20% del petróleo del mundo lo tiene Venezuela. Ahora, indiscutiblemente que la historia nos ha enseñado que lo que persiguen los Estados Unidos son los recursos naturales y nosotros tenemos la mayor reserva de petróleo en el mundo. No es necesario ser un erudito o un profesor de historia para comprender las consecuencias socioeconómicas y políticas de la injerencia estadounidense en Latinoamérica. Y es que esta región, conocida como el patio trasero de Estados Unidos, presenta una problemática. Toda vez que un gobierno no comulga con Washington, Washington le envía una democracia a punta de balas y sanciones. 1914, México. 1915, Haití. 1916, República Dominicana. Precisamente esa democracia al estilo americano es la que describió el canciller venezolano ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Debería ser Estados Unidos el que esté evaluado y sometido a examen permanente por su permanente irrespeto al derecho internacional e intromisión, injerencia, invasiones detrás de los golpes de Estado. Otro aspecto de análisis es el doble discurso. ¿Cómo es que a la administración Trump le interesa tanto la democracia en Venezuela, mientras que en otras latitudes las autocracias y el negocio del petróleo van de la mano con Washington y socios corporativos? Creo que hay muchos ejemplos en este mundo donde hay países que tienen o bastante reservas de petróleo, donde no existe democracia, como en Arabia Saudí, donde Estados Unidos de América y el presidente Trump no tiene ningún problema para afianzar sus relaciones con esos países. Sería
bueno, liberalismo con rostro humano. En el capitalismo, que es el menos malo de los sistemas que conocemos. El sistema político que menos medios coactivos utiliza de todos los recordados en la costra terrestre, que es mucho, es el capitalismo. Es la ideología más criminal de toda la historia de la humanidad. Thierry Meyssan, uno de los más importantes periodistas que ha venido cubriendo la guerra en Siria por más de 6 años in situ, y le damos la bienvenida aquí a Entrevista de RT. Buenos días, señora. Bueno, primero que nada quisiera comentarle, el presidente sirio Bashar al-Assad ha dicho que todo lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos le resulta muy similar a los primeros años de la guerra en Siria. Yo quisiera saber si usted está de acuerdo con esta afirmación del presidente sirio. Sí, totalmente. Vemos que desde hace 2 años, desde la publicación por parte del presidente Barack Obama del decreto ejecutivo contra Venezuela, están preparando una guerra contra Venezuela. El trabajo que hacen con los elementos que aquí llaman oposición es muy similar a lo que pasó en Siria y también antes en Túnez, en Egipto, en Libia, lo que ocurre en Yemen. Estas revoluciones de colores y revoluciones o primaveras árabes, que así llamadas, ¿no? No, al comienzo parece una revolución de color, pero el objetivo no es el mismo porque no se trata de derrocar un gobierno y de reemplazarlo por la oposición. Se trata de utilizar al gobierno y a la oposición para que se enfrenten y destruir el país. A Estados Unidos no le interesa quién está en el poder. Su cuestión, su problema, es destruir el país y el Estado. Es decir, la capacidad de resistencia de ese pueblo. Y en este caso, ¿usted cree que en Venezuela está sucediendo eso? ¿Buscan destruir a Venezuela como un Estado-nación? Sí, exacto. ¿Cuál? Creo que los venezolanos no se dan cuenta de lo que está preparándose. ¿De qué forma? A ver. Al comienzo de las primaveras árabes, los estados, los países afectados, pensaban que era un problema entre el gobierno y la oposición. Pensaron que Estados Unidos quería que los hermanos musulmanes o un grupo semejante llegaran al poder. Sí, en efecto, en cada uno de esos países Estados Unidos empujó a los hermanos musulmanes, pero no para que llegaran al poder. Eso se ve en Egipto, donde los hermanos musulmanes llegaron al poder, los sacaron y luego volvieron. Y eso puede durar mucho tiempo. El objetivo, en realidad, es destruir el Estado. En este caso, ¿cuál era el interés de los Estados Unidos en Libia y en Siria? Y si hay alguna relación con lo que quieren aquí en Venezuela. ¿Hay alguna relación? En el 2004, varios expertos del Pentágono explicaron y elaboraron libros donde explicaban que en lo sucesivo Estados Unidos iba a librar guerras para dividir al mundo en 2 zonas. ¿Qué tipo de zonas? Parecía muy rara en ese momento esa metodología, pero consistía en tener una zona estable para Estados Unidos y sus aliados, e incluso algunos de sus enemigos como Rusia, China o la India podían estar en esa zona. Y otra zona donde no hubiera gobierno estable ni desarrollo, sino el caos. Cuando ellos escribieron eso, uno no sabía mucho hacia dónde iban, pero explicaban que querían garantizar que ningún Estado fuera una amenaza para Estados Unidos, que nadie pudiera desarrollar un poderío que amenazara a la potencia hegemónica de Estados Unidos. Incluso publicaron un mapa donde uno veía que todo el Medio Oriente había que destruirlo. Y en cuanto a América Latina, explicaron que solo Argentina, Brasil y México debían ser estados estables y el resto debía ser destruido. No se trata de reemplazar un gobierno por otro. En el 2004
Todo el mundo vio esto con mucho escepticismo. Lucía como absurdo. Ahora bien, si vemos lo que pasa actualmente en el Medio Oriente, hay ciudades enteras que han sido arrasadas, desde Libia hasta Yemen. Varios países se han desmoronado, de manera que no es un proyecto imaginario, sino que lo están poniendo en práctica y que previeron ponerlo en práctica en Venezuela y por lo menos en el noreste de América Latina. ¿Y por qué cree usted que es ahora, Maintenon? ¿Por qué ahora es que se precipitan todas estas acciones de la oposición? No sé por qué generan esas acciones ahora por parte de la oposición. Pero en todo caso, está claro que Estados Unidos hace que la situación hierva. Poco a poco hace que la situación hierva. Cuando vengo acá me doy cuenta de que ya la situación está lista. Que cuando Estados Unidos lo desee, va a comenzar la guerra aquí, en Venezuela. Y ustedes no saben lo que es la guerra. ¿Cuál puede ser el escenario de esa guerra? ¿De qué tipo? ¿Al estilo Libia, al estilo Siria? Me refiero a Libia, por ejemplo, los fake news, las noticias falsas, un supuesto bombardeo a una plaza que nunca existió. Al estilo Ucrania, una forma de colocar francotiradores, como ya ocurrió aquí el 11 de abril del año 2002, para decir matar a gente de un lado y del otro. O al estilo Libia, de mercenarios pagados para dañar a la población en general. Cuando estudiamos lo que sucedió en Ucrania, en Libia y en Siria, es exactamente la misma metodología. Siempre comienza igual. Se acusa al gobierno de cometer crímenes horribles. Justamente se acusa a algunos dirigentes políticos de crímenes espantosos y ellos mismos están sorprendidos cuando se les dice: bueno, mire, tenemos testigos. Usted torturó a unas personas. Se quedan anonadados, porque es tan horrible que no lo pueden creer. Luego envían al sitio, al país, unas fuerzas especiales, unos francotiradores. Esos francotiradores se colocan en los techos durante una manifestación. Su objetivo es disparar tanto sobre los manifestantes como sobre la policía. Eso ocurrió aquí en Venezuela, el 11 de abril de 2002. Sí. En Libia, cuando salí de Libia durante la caída del Estado, el desmoronamiento de ese Estado, la Organización Internacional para las Migraciones me sacó en un pequeño barco. Éramos como 40. Estábamos como sardinas en lata. Y había unos miembros de las fuerzas especiales italianas que habían sido arrestados durante el comienzo de la crisis y la OTAN quería que salieran de Libia. Yo salí con esa gente. En el barco ellos relataron, se lo relataron a alguien y yo lo escuché, porque era un sitio muy pequeño y se oía todo. Pues bien, dijeron que habían sido enviados a la primera manifestación en la que se dijo que Muammar al-Gaddafi había disparado contra su pueblo. Fueron ellos los francotiradores que habían disparado contra la multitud y contra la policía. Eso crea una confusión enorme. Cada campo está convencido de que fue el otro el que le disparó. Y eso es el comienzo de un enfrentamiento interno. Aquí le llaman guerra de perros. Sí, exacto. La expresión de guerra de perros se utilizó por primera vez por el Pentágono durante la guerra en Yugoslavia. Ellos probaron esa metodología allí. Y allí lograron generar una guerra civil que partió a ese país en 7 pedazos. Una vez que hacen esto, comienzan a acusar al gobierno de ser responsable de esos muertos y lo hacen ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Ese consejo rápidamente se transforma en un tribunal de acusación. Milagrosamente consigue unos testigos que vienen a dar su testimonio, pero son falsos testigos. Eso es muy fácil de conseguir, falsos testigos. Esos testigos entonces cuentan su relato, eso se avala, y luego esta información se envía al Consejo de Seguridad, que está horrorizado con esa información y autoriza el uso de la fuerza contra ese terrible gobierno que acaba de matar a su población. Simultáneamente, se envía al país unas fuerzas especiales que atacan símbolos del Estado.
Por ejemplo, En Siria, por ejemplo, atacaron estatuas del presidente Hafez al-Assad, que es el padre de la Siria moderna. Aquí me imagino que van a atacar las estatuas de Hugo Chávez y destruyen la bandera, la queman, elementos que no tienen valor militar. es una guerra simbólica. Es una guerra simbólica, en efecto. Entonces se utilizan los medios internacionales para explicar que es el comienzo de una revolución. Basta tener 2 o 3 grupos. En Siria había 2 grupos que iban de una ciudad a otra todos los días y todos los días decían, mira, hay una pelea en tal parte, hay una guerra en tal parte. Y en realidad eran unas 20 personas las que generaban ese desorden. Luego, usted les paga a algunas personas para que hagan una pequeña manifestación aquí y allá. En el mundo árabe, como el grupo que se utilizaba eran los hermanos musulmanes, las manifestaciones siempre ocurrían el viernes por la tarde, a la salida de la oración de los viernes. Por las mismas condiciones del mundo árabe, ¿cierto? Musulmán. Nos dicen que son laicos, pero curiosamente todo sucede a la salida de la oración del viernes. Aquí no sé cómo lo van a hacer, qué grupo van a usar para generar el desorden. Siempre hay alguien dispuesto a jugar ese papel. Será el mismo grupo que van a utilizar en Venezuela y en otros países que van a atacar al mismo tiempo. Bolivia, Ecuador, otros países en los que van a hacer eso al mismo tiempo. Si sabemos la estructura y si sabemos cuál es el método, ¿por qué sigue ocurriendo? Al comienzo nadie conocía esta metodología. Todos los gobiernos se prepararon para una guerra con Estados Unidos, pero pensaban que sería una guerra convencional, como ocurrió al comienzo en Irak. Era una guerra con bombardeos, una invasión militar, pero no hubo una invasión militar en estos casos. Prácticamente nunca hemos visto soldados estadounidenses ni del Reino Unido en el territorio de ninguno de esos estados. Pero están por todas partes, aunque usted no los vea. Es un ejército distinto. Ellos se quedan en el exterior del país, en la frontera. Desde el exterior organizan grupos armados. Les dan entrenamiento, armas. La pobreza, el miedo, el materialismo y la inmoralidad. Como se sabe, las Naciones Unidas fueron fundadas 3 o 4 países. Ellos fueron los que la fundaron y a la sazón estaban contra Alemania. Las Naciones Unidas fueron creadas por naciones que se unieron contra Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Constituyeron un órgano denominado Consejo de Seguridad, que convirtió a esos países en miembros permanentes y le otorgó el derecho de veto. Nosotros no estábamos presentes en ese momento. Las Naciones Unidas se configuraron de acuerdo con esos países que tenían la intención de que nos sumáramos a los planes originales. Esa es la esencia real de las Naciones Unidas cuando se fundaron hace más de 60 años. Eso sucedió en ausencia de unos 165 países a razón de 1 a 8. Es decir, 1 estaba presente y 8 estaban ausentes. Esos países redactaron la carta, de la cual tengo aquí una copia. Al leer la Carta de las Naciones Unidas, se puede constatar que el preámbulo de la carta difiere de sus artículos. ¿Cómo surgió la carta? Todos los que asistieron a la conferencia de San Francisco en 1945 participaron en la redacción del preámbulo, pero dejaron los artículos y el reglamento interno del llamado Consejo de Seguridad en manos de los expertos, los especialistas y los países interesados, países que habían establecido el Consejo de Seguridad, los que se habían unido contra Alemania. El preámbulo es muy atractivo, nadie lo objeta, pero todas las disposiciones que aparecen después lo contradicen completamente. Rechazamos esas disposiciones y nunca las respaldaremos. Se volvieron obsoletas después de la Segunda Guerra Mundial. En el preámbulo, por ejemplo, se afirma que todas las naciones, pequeñas o grandes, son iguales. ¿Somos iguales en lo que respecta a los pueblos y en los puestos permanentes del Consejo de Seguridad? No, no lo somos.
En el preámbulo se afirma por escrito que todas las naciones son iguales, sean pequeñas o grandes. ¿Tenemos nosotros derecho de veto? ¿Somos iguales? No. En el preámbulo se dice que tenemos igualdad de derechos, ya sean nuestros países grandes o pequeños. Eso es lo que se declara y lo que acordamos en el preámbulo. Por tanto, el veto en el Consejo de Seguridad contradice la Carta. No aceptamos ni reconocemos el veto. En el preámbulo de esta Carta se afirma que no se deberá recurrir a la Fuerza Armada, salvo en interés común. Ese es el preámbulo que acordamos y firmamos, y nos sumamos a las Naciones Unidas porque queríamos que esta Carta reflejara eso. Se indica que solo se recurrirá a la Fuerza Armada en interés común de todas las naciones. Pero ¿qué ha sucedido desde entonces? Han estallado 65 guerras desde la creación de las Naciones Unidas y desde la creación del Consejo de Seguridad. 65 guerras desde su creación, con millones y millones de víctimas, más que en la Segunda Guerra Mundial. ¿Acaso en esas guerras, así como la agresión y la fuerza se utilizaron en esas 65 guerras, responden al interés común de todos nosotros representados aquí? No. Esas guerras se llevaron a cabo en aras de los intereses de 1, 3 o 4 países, pero nunca de todas las naciones. Hablaremos acerca de si esas guerras respondían al interés de un solo país o de todas las naciones. Esto contradice de manera flagrante la Carta de las Naciones Unidas que firmamos, y a menos que actuemos de conformidad con esta Carta de las Naciones Unidas que acordamos, lo rechazaremos y no temeremos hablar con nadie en términos que no sean diplomáticos. Ahora hablamos del futuro de las Naciones Unidas. No debe haber hipocresía ni diplomacia, porque se trata de la cuestión importante y vital del futuro del mundo, del planeta. La hipocresía dio lugar a estas 65 guerras que han estallado desde la creación de las Naciones Unidas. Si un país, Libia, por ejemplo, agrediera a Francia, entonces la organización entera respondería porque Francia es un Estado miembro soberano de las Naciones Unidas y todos compartimos la responsabilidad colectiva de proteger la soberanía de todas las naciones. Sin embargo, se han emprendido 65 guerras de agresión sin que las Naciones Unidas hayan hecho algo por impedirlas. Otras 8 grandes guerras violentas cuyas víctimas suman unos 2 millones de personas han sido emprendidas por Estados miembros que disfrutan de los poderes de veto en el Consejo de Seguridad. Esos países que pretenden que creamos que tratan de mantener la soberanía e independencia de los pueblos, utilizan en realidad la agresión contra los pueblos. Ingresamos a las Naciones Unidas porque pensamos que éramos iguales, solo para comprobar que un país puede objetar todas las decisiones que adoptemos todos en la Asamblea General. ¿Quién le dio a los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad esa condición? 4 de ellos se concedieron esa condición ellos mismos. El único país que nosotros en esta Asamblea elegimos con la condición de Estado miembro permanente en el Consejo de Seguridad es China. Ello se hizo democráticamente, pero los demás puestos nos los impusieron de manera no democrática a través de un procedimiento dictatorial llevado a cabo en contra de nuestra voluntad, y no debemos aceptarlo. La reforma del Consejo de Seguridad que necesitamos no es la de un aumento del número de miembros, lo que solo empeoraría las cosas, para utilizar la expresión común. Sencillamente perpetuaría la proliferación de la superpotencia. Por consiguiente, rechazamos que se aumente el número de puestos permanentes. La solución no es contar con más puestos permanentes, lo que sería muy peligroso. Aumentar las superpotencias aplastaría a los demás pueblos de los países pequeños, vulnerables y del tercer mundo, que se están agrupando en lo que denominamos el grupo de los 100. 100 países pequeños que se unen en un foro que un miembro ha denominado el Foro de los Países Pequeños. Eso es parte de lo que dijo. Tal vez al volver a ser parte de la comunidad internacional, ese discurso ya marcaba su independencia absoluta y tal vez fue algo que marcó su futuro magnicidio. Tenemos algo que compartir con ustedes y creo que esto merece, es más, señor director, voy a volver al chroma key porque esto merece un fondo, porque esto representa la voluntad soberana
de la República Bolivariana de Venezuela y representa un comunicado de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Con el Fondo de las Naciones Unidas, no, con el Fondo de nuestra Cancillería. Dice el comunicado: República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores, comunicado. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena de la manera más enérgica la política de barbarie conducida por la OTAN y sus aliados en Libia, que ha asumido a esa hermana nación en la guerra y ha subvertido por la fuerza el orden institucional de ese país. Esta es nuestra legendaria Casa Amarilla, la sede histórica, no la moderna, pero la histórica de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice el comunicado: el crimen cometido el día 20 de octubre de 2011 contra el líder libio Muammar al-Gaddafi es emblemático de los crímenes perpetrados contra el pueblo libio por las potencias colonialistas a lo largo de los últimos meses, y demuestra que en esa nación africana se ha conducido una política violenta de cambio de régimen en violación de los más básicos principios del derecho internacional. La agresión militar unilateral e ilegal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra un país que no efectuó acto de guerra alguno siembra un triste precedente que podrá ser utilizado a conveniencia del imperio contra cualquier nación del sur que se imponga en el camino de su política de dominación. Venezuela ratifica su compromiso irrenunciable con la paz y reitera su repudio a la cultura de la muerte impuesta por las élites occidentales que hoy incendian el mundo con el fin de acaparar las riquezas y los recursos soberanos de los pueblos. Caracas, 21 de octubre del 2011. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. La prensa no tiene ningún rol independiente. The New York Times no es independiente, The New Yorker no es independiente, The Guardian no es independiente, El País no es independiente, Le Monde no es independiente, por nombrar los medios de mayor circulación global. Y que el analista lee, el académico lee y el político lee. Estos medios pertenecen a transnacionales. La guerra mediática es una de las principales armas de Estados Unidos. El pretender que el resto de los medios hagan eco de sus mensajes y generar sensación en la opinión pública forma parte de su intención en querer tomar el control, siempre con la excusa de mediar entre sectores. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda.